Si oímos hablar de Catholic Voice, nos podemos preguntar ¿qué es esto? ¿Qué es esto de voces católicas? ¿En qué consiste? Pues consiste en una cosa muy simple. Es un método de comunicación. Porque resulta que los cristianos, los católicos en concreto, tenemos un gran mensaje. Pero ¿sabemos transmitirlo? Ese es el tema de la cuestión. Hace unos días estuve en una conferencia y el ponente contaba que si vas por la calle y preguntas ¿sabes lo que hace Cáritas? Pues prácticamente todo el mundo sabe lo que hace Cáritas. Pero preguntas ¿y sabes quién hay detrás de Cáritas? Y unos responden que no lo saben, otros que el ayuntamiento, otros que la comunidad autónoma, otros que el gobierno. Y cuando les explicas que detrás de Cáritas está la Iglesia, se sorprenden. Entonces me parece que realmente la gente conoce muy poco, tiene muchos prejuicios acerca de la Iglesia, acerca del mensaje que queremos transmitir. La idea del proyecto es pues entrenar a católicos de a pie, gente normal, laicos normales, para hablar en público, para hablar en la televisión, en la radio, para hablar con un amigo, para hablar con un grupo de amigos. En la radio es muy fácil porque hay programas de opinión y consiste en hacer alguna llamada. Bueno, si oís la radio, claro. En la televisión es más difícil, pero sí con un grupo de amigos es muy fácil. También es muy fácil uno a uno. También es muy fácil en la familia. Es entrenarnos para saber hablar y enseñar también cómo funcionan los medios para perder el miedo de estar ahí. La idea es formarnos para perder el miedo. Aprender a hablar de forma que nuestro mensaje se escuche y se entienda. Para esto os voy a explicar cómo nació la idea. La idea nació en 2009. Para algunos quizá es hace mucho tiempo, pero para otros no hace tanto. En un debate televisivo que se celebró en Inglaterra, el debate era la Iglesia, ya sabemos que Inglaterra no es un país católico, España tampoco, ha dejado de serlo, pero bueno, en cualquier caso quizá hay más conocimiento. Pero la Iglesia católica es una fuerza para el bien del mundo, era el debate. Allí lo miden todo y desde el debate había a favor 678 personas, en contra 1102 y sin decidir 346. Como bien se ve, al lado de la defensa de la Iglesia había un obispo africano que, claro, él no entendía por qué se planteaba esa cuestión, porque evidentemente la Iglesia en África está haciendo muchísimo bien. Es prácticamente pues quien se ocupa del progreso y de la educación y de los hospitales y bueno, la Iglesia hace mucho bien en África, ¿no? Entonces él no entendía. Una senadora conversa que bueno, estaba un poco a la defensiva y hablaba pues con voz muy alta y no comunicaba bien. Y en contra estaban un ateo que ya ha fallecido, que es Christopher Hitchens, y un actor homosexual que es Stephen Fry. Los dos lo hacían fenomenal, comunicaban fenomenal. Y entonces, al terminar el programa, pues ya veis los resultados a favor de que la Iglesia Católica era una fuerza para el bien del mundo. Estaban 268 personas, en contra 1876 y sin decidir 34. Esto dice que efectivamente nuestro mensaje no lo sabemos comunicar. A la vez, o prácticamente en unos meses después, se prepara la visita de Benedicto XVI a Inglaterra. Y ahí tenéis la manifestación que hubo en contra
de la visita del Papa, pues lo mismo que cuando vino aquí a España, ¿no? Que había carteles colgados con "no te espero" y todas esas cosas. Los creadores del método se plantearon, porque se dieron cuenta, bueno, totalmente en contra de la visita del Papa hay un 10% de personas. A favor de la visita hay otro 10%, que eran los católicos. Y hay un 80% a los que hay que convencer. Crearon el método. Como resultado del método salió este libro, Cómo defender la fe sin levantar la voz, que se escribió en inglés. Naturalmente los autores del método son Austen Ivery y Jack Valero. Yago de la Cierva es el traductor. Yo no voy a pronunciar el libro en inglés porque pronuncio fatal, pero sí en castellano, Cómo defender la fe sin levantar la voz. Es un libro que se ha traducido al italiano, al polaco, al francés y al portugués. Y en España va por la 9ª edición. Es un buen instrumento que nos dará argumentos para eso, defender la fe sin levantar la voz. Aquí están los autores con el Papa, que son Jack Valero y Austen Ivery, y bueno, le están explicando el método y ya ves pues la sonrisa del Papa y cómo se lo está pasando de verlo. La base del método es que detrás de cada crítica a la Iglesia hay un valor positivo, un valor compartido y un valor cristiano. Porque al fin y al cabo nuestra cultura es cristiana, entonces siempre sí hay que buscar ese valor que hay detrás de la crítica. Siempre hay un principio, un valor cristiano. Y el método, pues ya sabéis, comunicar la fe sin alzar la voz, siempre con mentalidad positiva, en tiempos de paz y de crisis, en contexto de conflicto y de controversia, y con caridad, que es lo más importante, y con claridad. Ambas cosas son importantes, ya que tenemos que respetar al que tenemos enfrente y luego ser muy claros en nuestro modo de expresión, no ambiguos sino claros. Nos podemos plantear, mi mensaje es tan bueno pero la gente no lo escucha, pues es bastante probable, pero bueno, se trata de aprender a transmitirlo. Lógicamente, ante la crítica nos podemos sorprender, nos podemos poner a la defensiva, etc. Pero lo que hay que ver es la crítica de un modo positivo, utilizarlo como una oportunidad. Esto es el modo positivo. La persona que ve una dificultad le parece una oportunidad, no se queda desanimada por esa contradicción. Tenemos que ver una oportunidad, tenemos que decidir cuál es nuestro mensaje y luego comunicarlo de la mejor manera posible para que se escuche. Hay peligros, nos puede asustar la controversia, nos puede enfadar porque a veces a uno le hierve la sangre. El otro día vi una película en la que una persona defendía el nazismo y entonces la que le escuchaba que le tenía que dar la razón porque estaba haciendo como de espía, pues se tuvo, dice, perdone un momento, me voy a salir, porque la pobre no podía aguantar más y tenía que estallar. Dice, como siga hablando es que le voy a pegar un grito, ¿no? Y bien, pues eso, los medios a veces nos atacan y nos enfadan, o las personas que tenemos enfrente, entonces hay que evitar ese enfado. También que estar solo a la defensiva tratando de proteger lo propio, porque vuelvo a repetir, tenemos un gran mensaje. Con el método nos tenemos que dar cuenta que toda noticia tiene 3 elementos. Por una parte tiene el marco, que es el conjunto de suposiciones y prejuicios sobre uno mismo cuando existe una noticia que me involucra. Esto lo veremos ahora después. El valor compartido, que es la idea que toda crítica apela a un valor que casi siempre es un valor cristiano y que compartimos plenamente, y el mensaje que queremos transmitir. Y es importante que ese mensaje o mensajes estén conectados con el valor compartido. El marco frecuente es que estamos más interesados en nuestra reputación, en nuestras posesiones y en la doctrina que en el bien de la gente. Eso es con lo que casi siempre
nos suele llegar el mensaje negativo o de crítica hacia la Iglesia. Es donde nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el marco? ¿Qué están pensando de mí? Para ir identificando, ¿no? Con qué ideas me identifican y qué pienso yo. Este es el esquema, lógicamente en el curso se aprende. El valor compartido es el corazón del método de Catholic Voice, porque es importante que buscamos un terreno común, no un término medio. Podemos decir, pues, por ejemplo, en el aborto, la Iglesia defiende la vida, pero no podemos decir, bueno, vamos a llegar a un término medio. A partir de la 5ª semana no se puede abortar y antes sí. No, es importante tener muy claro que buscamos un terreno común y no un término medio. El terreno común en ese caso sería pues la defensa de la mujer, la defensa de la vida. Ahí lo tendríamos que ir buscando a ver cuál es el terreno común y el valor compartido de todas las cosas que me están diciendo y con cuáles estoy totalmente de acuerdo. Ese es el método. Y en toda conversación es fundamental tener claro el mensaje, cuál es mi mensaje y cómo lo conecto con el valor común. Aquí están los temas que vamos a ir viendo, que son 12. La Iglesia y la política, la igualdad y la libertad, socios no rivales, de cintura para abajo, la Iglesia y el sexo, género y libertad de expresión, la Iglesia en la frontera de la población, SIDA y ecología, proteger el matrimonio, el cimiento de la sociedad, la defensa del no nacido y la cultura del descarte, la Iglesia y la educación, nunca más el tóxico legado de los abusos sexuales, la buena muerte y el suicidio asistido, asignatura pendiente la mujer y la Iglesia y el Papa en la Iglesia. Todos estos temas, como se ve, son muy conflictivos. En el libro están desarrollados y es nuestro instrumento de trabajo, pero luego en estos temas, pues cuando salga una noticia en un medio de comunicación, que normalmente suelen ser muy conflictivas, pues saber identificar el marco, identificar el punto común y a partir de ahí elaborar nuestro mensaje. La idea la tuvo el cardenal Newman en su momento, que dijo: quiero un laicado que no sea arrogante, ni charlatán, ni polemizador, sino hombres y mujeres que conozcan su religión, que entran en ella, que saben dónde están, que saben lo que tienen y lo que no, que conocen su fe también, que pueden dar testimonio, que saben mucho de la historia que se puede defender. Quiero un laicado inteligente, bien instruido, que entienda cómo la fe y la razón están cada una en la base y los principios del catolicismo. El cardenal Newman formó a laicos en su momento y de hecho llegaron a cambiar el concepto o la opinión que se tenía de la Iglesia Católica en Inglaterra en aquel momento. Luego esta idea se perdió, porque esto es de finales del siglo XIX. Se perdió y ahora se trata de recuperarla. El Papa Francisco pues nos lo va diciendo, ¿no? Que la comunicación tiene el poder de crear puentes, que es de lo que se trata, de buscar elementos comunes para crear puentes, de favorecer el encuentro y la inclusión, enriqueciendo de este modo la sociedad. Es hermoso ver personas que se afanan en elegir con cuidado las palabras y los gestos para superar las incomprensiones, curar la memoria herida y construir paz y armonía. Pues de eso se trata, de darnos cuenta que nuestro mensaje es un mensaje de amor, de paz y de armonía y que por lo tanto lo podemos transmitir con las palabras adecuadas, en el momento adecuado y sobre todo con la comprensión de la otra persona que nos está dando el argumento contrario, el amor hacia ella y poderle explicar que la solución puede ser maravillosa a través del mensaje que estamos transmitiendo. Esta es la expansión de Catholic Voice, que empezó en 2009, como bien sabéis, 2009-2010. Jack Valero ha ido montando
todos estos sitios y formando gente para que a su vez seamos altavoces y seamos capaces de hablar y de transmitir el mensaje de la Iglesia, el mensaje que Jesucristo nos dio, que es un mensaje de amor, como ya hemos visto. Esta soy yo y este es uno de los títulos que tengo. Las diapositivas las he montado a través de una conferencia que recibí de Jack Valero, que hice un curso con él y que ha sido de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Y luego me lo ha facilitado la Fundación de Ciudadanía y Valores FUNCIVA, que es la que se ocupa de transmitir este mensaje en toda España en este momento. Y os espero en el curso. Nada más. Muchas gracias.